Cuarta trompeta, Apocalipsis capítulo 8, versículos 12 y 13. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo en la noche. Y miré y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Es decir, la cuarta trompeta, había juicios permitidos por Dios o hasta realizados por Dios para poder alertar a la humanidad. Pero a partir de la quinta, sexta y séptima se vienen los tres ay. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que aquí se tocó no es nada para lo que viene. ¿Recuerdan ustedes en Génesis capítulo 1, cuando nos narra la creación de Dios? Dice que Dios creó el sol, la luna y las estrellas. ¿Para qué? ¿Cuál fue la función de ellos? Para iluminar la tierra. Pero cuando este ángel tocó la trompeta, dice que el sol fue herido y se oscurecieron. Pero no está hablando de una oscuridad física, sino de una oscuridad espiritual, como, como el brillo que se va apagando en una persona. Entonces, ¿por qué tiene relación con la trompeta anterior? Porque en ese momento de las tinieblas completas se llenó toda la tierra, es decir, la luz de la palabra de Dios fue oscurecida. La luz de Cristo que representa el sol fue oscurecido. ¿A través de qué? De creencias paganas. Y esto representa los 1260 años que en la historia se conoce como la Edad Media, como la Edad Oscura. Producto de eso surgió el ateísmo secular y que la existencia de Dios fue cuestionada. Es decir, después de la etapa de esa Roma imperial, que empezó ahí a mezclarse con él el cristianismo y después trajo dogmas y tradiciones. Ahora, en ese momento se sienta un nuevo poder desde ese año 538 y ese poder es el que persigue, ese poder religioso es el que mata, ese poder religioso es el que busca a todos los creyentes fieles de Dios por un periodo de 1260 años. Es decir, el sol que representa al líder religioso que fue puesto para iluminar, ahora se oscurece. ¿Y qué sucede? La tierra está casi en tinieblas. ¿Y por qué se dice la tercera parte? Porque aún en esa etapa de oscuridad todavía existía un grupo de fieles que adoraban a Dios todavía. Y ese representa la tercera parte. Casi en su totalidad, porque hubo tinieblas espirituales y tinieblas morales. Un parálisis moral que intelectualmente cayó sobre los cristianos y millares se apartaron de la palabra de Dios. En Francia, por un voto del Senado, se declararon ateos. La Biblia dice que fue quemada en plena plaza como símbolo de rebelión. Una edad media oscura, una edad de muerte. Por eso se dice que casi terminó con la luz del sol y de la luna, porque una luz débil por ahí se mantuvo fieles, hijos fieles de Dios. En todo caso, estas señales en el cielo habían sido anunciadas también por el profeta del Antiguo Testamento como características del día de Jehová. Los próximos juicios afectarán al hombre directamente en vez de hacerlo a través del medio ambiente. Además serán juicios claramente demoníacos,
que torturan sin piedad a los que no tengan el sello de Dios en sus frentes, así como lo dice Apocalipsis 9:4. Estos son descritos aquí como los que moran en la tierra, quizás por ser personas caracterizadas por vivir para el mundo presente sin preocuparse por la vida venidera. En cierto sentido, estos juicios no deberían extrañarnos lo más mínimo, puesto que serían las consecuencias lógicas de la forma de obrar del hombre en relación con la creación. Lo único que los detiene es el poder de Dios. Por lo tanto, lo que aquí vemos es que Dios cesará en un momento futuro de intervenir a favor del hombre, dejándole expuesto a todas las consecuencias de sus pecados. De hecho, a lo largo de toda la historia humana hemos conocido erupciones volcánicas, han caído meteoritos del cielo y también lluvia roja, las aguas han sido envenenadas y contaminadas en muchos lugares. El mismo hombre ha lanzado sus bombas nucleares, han hecho productos químicos, explosiones químicas con efectos devastadores sobre toda la Tierra y toda la humanidad. No se trata de nada nuevo, pero lo espantoso y desastres que anuncia Apocalipsis, aunque guarden cierta similitud con cosas que pueden estar ocurriendo hoy mismo en nuestro entorno, sin embargo serán muchos mayores en su intensidad y de poder destructivo. Y todo ello porque Dios no estará limitado a las consecuencias del pecado, sino todo lo contrario, lo mostrará en toda su crudeza y gravedad. Sin duda, estos juicios obligarán al hombre a enfrentarse con el hecho de que él no es el Señor de este mundo y se verá forzado a reconocer que Dios es quien tiene todo el poder y controla la historia de toda la humanidad, llevándola hacia el fin que él mismo ha establecido. Entonces el orgullo del hombre será abatido. Se dará cuenta que no es un ser autónomo y que no puede actuar como si fuera un Dios que hace lo que le place. Con frecuencia el hombre de nuestro tiempo siente que tiene el control del futuro, pero eso es un espejismo y estos juicios se despertarán a la terrible realidad de su auténtica condición. Entonces, ¿qué son los ayes en la Biblia? Los ayes en la Biblia significan calamidades fuertes, y de eso es lo que está hablando esta quinta trompeta que viene a continuación. Quinta trompeta. Ahora llegamos a la quinta y sexta trompeta y vemos que los juicios de Dios aumentan considerablemente su intensidad, llegando a presentarnos una realidad aterradora. Por un lado, estos nuevos juicios afectarán directamente al hombre, y por otro veremos que la humanidad será entregada al señorío de las fuerzas espirituales oscuras. Dios mandará que el abismo sea abierto y el hombre será expulsado a terrores sobrehumanos. Esto también forma parte de las consecuencias del pecado. Al fin y al cabo, el hombre rechazó la voluntad de Dios para escuchar la voz de Satanás. Así que ahora le deja expuesto al control de los demonios. Por mucho tiempo Dios ha frenado también estas malvadas fuerzas espirituales, pero llegará el día en que las soltará. La situación que vivirá el hombre en esos días será un anticipo muy real de lo que será el infierno eterno. Sin duda, este capítulo contiene advertencias muy serias de parte de Dios. Se trata del día grande y terrible del Señor que una vez anunciaron los profetas del Antiguo Testamento. Al fin de este capítulo, veremos que tristemente la reacción del hombre frente a estos juicios no será el arrepentimiento, lo que, lo que no dejará otra opción a Dios que enviar a su Hijo para destruir definitivamente la tierra y establecer su reino. Por lo tanto, se trata de un capítulo realmente muy serio que nos debe llevar a tomar consecuencias de la realidad que se avecina sobre este mundo. Por esta razón, cuando muchas personas vienen a estos pasajes de Apocalipsis, únicamente vienen para satisfacer su curiosidad y entretener sus mentes. Esto es un absoluto despropósito. Sería lo mismo que contratar a un comediante para entretenerte o a un reo de muerte durante su ejecución. Debemos
enfrentarnos con seriedad a la verdad desagradable de los juicios de Dios sobre la humanidad. ¿Qué dice la quinta trompeta? Vamos a leer la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Qué está diciendo acá? Para empezar, se nos dice que el juicio de la quinta trompeta fue puesto en marcha por medio de una estrella que cayó del cielo. Y ha sido mucho lo que se ha discutido acerca de la identidad de esa estrella, aunque con frecuencia la palabra usada aquí hace referencia a un cuerpo celeste. También es cierto que también se puede emplear como referencia a criaturas inteligentes, normalmente ángeles, como dice ahí Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. Y lo más probable es que así debamos entenderlo en esta ocasión, ya que se nos dice que se le dio la llave, dice a este ángel, del pozo del abismo, lo que implica necesariamente que se trata prácticamente de un ser con personalidad. Por lo tanto, como en ocasiones anteriores, lo más razonable es pensar de un ángel de Dios, en quien una vez más se delega autoridad para administrar cierta parte de los juicios de Dios. Esto se vería confirmado por el hecho de que más tarde Dios vuelve a dar la llave del abismo a un ángel para que pueda encerrar a él, a Satanás, durante 1000 años, así como lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis capítulo 20, versículo del 1 al 3. Y ahora dice que este ángel abrió el pozo del abismo. Como veremos inmediatamente, el abismo se trata de un lugar donde muchos ángeles malignos son mantenidos en cautividad bajo el control de Dios mientras esperan su juicio. Esto es confirmado por otros pasajes en la Escritura, como por ejemplo en Judas capítulo 1 versículo 6, también en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4. No todos los ángeles caídos están allí, porque el Señor Jesucristo se enfrentó con muchas personas endemoniadas durante su ministerio terrenal. En especial nos llama la atención en el caso de el endemoniado Gadareno, que estaba poseído por una legión de demonios, los cuales cuando se encontraron con el Señor prefirieron ser enviados a un hato de cerdos antes que sean mandados a un abismo. Eso está en Lucas capítulo 8, versículo 31. Probablemente debemos decir de esto que el abismo es un lugar de tormento para ellos. Sin embargo, debemos diferenciarlo del lago de fuego, donde tendrá lugar su tormento definitivo y eterno junto a los hombres que no hayan querido creer que es Satanás. Eso está en Apocalipsis 20, 10 y 15. Ahora el Señor dice que dio autoridad a este ángel para que abriera las puertas del abismo y que todos los seres malvados que en él estaban fueran liberados, para así actuar en la tierra. Su efecto sobre la humanidad será muchísimo peor que el que podríamos esperar si en un momento se dejaran libres a todos estos presos de nuestras cárceles. Para empezar, lo primero que ocurrió cuando el ángel abrió el pozo del abismo es que dice que subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Es decir, el mundo quedó en tinieblas. Al fin y al cabo, esto es lo que el hombre quiere, de tal como dice el Evangelio, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, como está en Juan capítulo 3, versículo 19. Y esa es la luz, es Cristo Jesús. Fue la luz del mundo. También Juan capítulo 8, versículo 12 también lo menciona, porque dice que vino a liberarnos de la potestad de las tinieblas. Ahora otra cosa muy importante, otra cosa muy importante. Leamos lo que dice el siguiente versículo. Dice que del humo salieron langostas sobre la tierra. ¿Qué tal? Langostas. Y se les dio poder.
como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó, dice, que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni siquiera un árbol. ¿Cómo es eso de que salieron langostas sobre la tierra? Estos demonios son simbolizados aquí como terribles langostas. Esto se debe probablemente a la devastación y terror que puede causar una plaga de langostas. Su poder destructivo era temido en el mundo antiguo antes de que existieran las pesticidas. Las langostas, queridos jóvenes, se reúnen por millones, llegando a formar nubes que impiden el paso del sol y una vez que abandonan su lugar, no dejan nada verde en él, sino un escenario parecido al que dejaría un incendio. Seguramente la visión de Juan que encontramos aquí en Apocalipsis guarda mucha relación en la que tuvo el profeta Joel. En el caso de Joel, cuando él anunció la próxima invasión a Siria, comparándola con una plaga de langostas. Pero Juan vio aquí algo infinitamente más terrible que eso, porque dice, y se les dio poder, como que tienen poder los escorpiones de la tierra. Una vez más tenemos que notar que estas langostas se les dio poder, lo que implica que no tienen autoridad independiente y que solo pueden actuar dentro de los límites impuestos por nuestro Dios. También observamos que no se tratan de langostas literales. Todo esto es simbólico, puesto que no van a dañar la vegetación, que es su alimento natural. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa alguna, ni algún árbol. Sino a quién, sino solamente a los hombres, como dice Apocalipsis 9, 4, 5. Dice, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, dice, que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En lugar de, en lugar de esto debían dañar a los hombres, y solo a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, en referencia a los 144,000 israelitas que fueron sellados por Dios antes de que la ira de Dios comenzara a ser derramada sobre este mundo. Dice Apocalipsis 7:3 que aquellos serán librados de la ira de Dios, del mismo modo en que los israelitas fueron librados de las plagas que cayeron sobre Egipto, sobre estos desobedientes. En cuanto a estas langostas, se nos dice que se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y un poco más adelante añade que este poder les fue dado sobre los hombres que no tenían el sello de Dios, pero no con el fin de matarlos, sino solamente para atormentarlos durante 5 meses. Y esto nos recuerda en el caso de Job, a quien Satanás pudo atacar, pero solo hasta un punto en el que Dios lo autorizó, como lo vemos ahí en Job capítulo 1, versículo 12, también lo vemos en Job 2, versículo 6. En cuanto a la razón de este juicio, es lógico que si los hombres han escogido seguir a Satanás en su rebelión contra Dios, ahora experimenten cómo van a ser tratados por él y sus demonios. Por eso podemos pensar en lo cruel que el hombre puede llegar a ser con aquellos a los que logra imponer su dominio. Tenemos ejemplo de esto en los grandes dictadores que han cometido genocidios o también en aquellos que abusan de los niños, mujeres o personas desprotegidas. ¿Cuánto sufrimiento, cuánto pueden traer los hombres sobre otros hombres? Pero lo que este pasaje nos va a decir a continuación es que aún es mucho peor caer en las manos de estos poderosos demonios. Aquí se nos va a hablar de un sufrimiento infringido sobrenaturalmente. Ahora sigue diciendo la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 9, versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte dice que huirá de ellos. Otra de las intenciones de este juicio es hacernos una presentación anticipada de lo que será finalmente el infierno. Notemos que se nos dice que su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En cuanto a la picadura de los escorpiones, rara vez es mortal, pero sí que es intensamente dolorosa.
Con esto parece que quiere darnos a entender que los hombres atormentados por estas picaduras llegarán a un estado de desesperación y dolor inimaginablemente, a tal punto que ansiarán morirse en busca de una posible liberación, pero no podrán. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, dice, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero dice que la muerte huirá. Al fin y al cabo, lo que encontramos aquí es una descripción precisa de lo que será el estado eterno de las almas que vayan al infierno como consecuencia de su negatividad y arrepentirse y creer en Jesucristo. Sin embargo, estas personas buscarán la muerte, creyendo que de ese modo podrán encontrar la liberación de sus tormentos, cuando en realidad eso les conducirá prácticamente al infierno, un lugar de permanente sufrimiento durante toda la eternidad. Veamos así como lo describe nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 13, versículo 42. Dice, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero como vemos, Dios en su soberanía no les permite morir por el momento y además limita la duración de este tormento. ¿A cuánto? A 5 meses, lo que nos indica con claridad que todavía está extendiendo su gracia a los hombres, dándoles quizás una última oportunidad de ser salvados de la condenación eterna. En cualquier caso, a diferencia de los anteriores juicios de las trompetas, la aflicción que se nos habla aquí es universal, afectando a todos los hombres y no solo a una tercera parte como había ocurrido anteriormente. Y en cuanto al tipo de tormento que sufrirán los hombres, no lo podemos saber con seguridad. Pero una vez que los demonios sean liberados del abismo, es probable que tomen posesión de los hombres y todas las mujeres también o inconversos, del mismo modo que lo hacían los endemoniados que encontramos, ¿no?, en los evangelios, produciéndoles todo tipo de trastornos físicos, mentales y espirituales a los hombres. Ahora dice que tienen aspecto de langostas. ¿Qué dice el capítulo 9, versículos 7 y 8? Dice, el aspecto de langostas era semejante, dice, a caballos preparados para la guerra. En cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. En cuanto al aspecto de estas langostas demoníacas, vemos a partir de la descripción de Juan que nos hace de ellas que tienen una gran capacidad de destruir. Veamos algunos detalles. El aspecto de las langostas eran semejantes, dice, a caballos preparados para la guerra. Evidentemente su tamaño no era el de una langosta normal, sino mucho más grande. Además son presentadas como caballos de los que hay que poner freno mientras patean el suelo en sus ansias de ir a la carga contra los hombres. Dice que las cabezas también tenían como coronas de oro. Las coronas de oro son símbolos de victoria, también de dominio, sugiriéndonos que cada una de ellos saldrá como vencedora a la batalla y que ejercerá su poder sobre los hombres. Aunque tal vez la expresión como coronas no quiera darnos a entender que este poder del que presume es solo aparente y está sujeto solamente al poder soberano de Dios. Sus caras dice que eran como humanas, tal vez tengan algunas de las características propias del ser humano, como inteligencia o voluntad. También dice que tenían cabello de mujer. Esto puede dar a entender cierta belleza o gloria, teniendo en cuenta que en la Biblia el cabello es la gloria de la mujer, como dice primera de Colosenses capítulo 11 versículos 15. Quizá en medio de su terrorífico aspecto todavía haya cierta capacidad de seducción. Sus dientes eran como leones. Esto tiene que ver con la ferocidad de su carácter y lo destructivo de su poder. Tenían corazas como corazas de hierro. Se nos presenta como un ejército invencible, perfectamente preparado para el combate. Los hombres no podrán oponer resistencia contra estas criaturas. El ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros de caballos corriendo en la batalla. Solo el ruido de sus alas produce temor y pánico, pero además sugiere una cantidad incontable de langostas demoníacas, como si se tratara de una auténtica plaga, y a esto hay que añadir su movilidad y rapidez.
No cabe duda que cuando estas criaturas sean liberadas, el hombre estará a su entera merced. Ahora dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 11 y 12. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y después en el versículo 12 dice, el primer ay pasó, he aquí vienen aún dos ayes después de esto. ¿Qué nos quiere decir esto? Otra diferencia más con las langostas que nosotros conocemos es que éstas están organizadas y tienen un rey. Y tienen un rey sobre ellos, al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Abadón es una palabra hebrea que significa destructor y Apolión es su equivalencia en griego. Todo esto significa destrucción. No podemos determinar si este personaje se refiere a Satanás, pero lo que sí vemos y es claro es que al igual que las langostas, así como destruyen todo a su paso, de igual manera este ángel del abismo y sus huestes demoníacas hacen lo mismo con el hombre a su paso por este mundo. Dice que el primer ay pasó. He aquí viene aún dos ayes después de esto. Puede ser que una vez que pasen los 5 meses que dura el tormento de la picadura de estas langostas, el hombre rápidamente se olvide y piense que lo peor ya ha pasado. Pero se trata de una terrible equivocación. El juicio de la quinta trompeta solo es el primer ay de una serie de tres. Y lo peor de todo esto es que los dos restantes son muchos peores que el primero. Llegamos a este punto. Dios no da tregua al hombre y sus juicios vienen en una secuencia temporal interrumpida. Queridos hermanos, queridos jóvenes, esta quinta trompeta dice que cuando los hombres dan su espalda a Dios, se convierten en presa de terribles fuerzas demoníacas, porque no debemos olvidar que en el terreno espiritual no se puede ser neutral. El hombre tiene que escoger entre Dios o Satanás. Lamentablemente, muchos hombres rechazan a Dios y su verdad. Y en este pasaje hemos visto que finalmente tendrán que enfrentarse con las consecuencias de su propia elección. Aunque en este momento solo tendrán una corta demostración de lo que les espera ya en el infierno durante toda la eternidad, los hombres que no quieren servir a Dios deben saber lo que implica servir a Satanás. Por el momento puede parecer que el pecado es divertido, pero sus consecuencias finales son aterradoras. Este pasaje nos ha enseñado que los hombres preferirán la muerte antes de seguir soportando el dolor, pero en el infierno no es posible morir. Esto es lo que los hace tan horrible. Ahora vamos a ver la sexta trompeta. Al sonar la sexta trompeta, se ponen en marcha fuerzas destructoras, mucho más mortíferas que las anteriores. Veremos que mientras que las langostas de la quinta trompeta solo torturaban a los hombres, los ángeles de la sexta y sus huestes los matan. Finalmente veremos que el propósito de estos terribles juicios futuros siguen siendo advertir a los hombres de las consecuencias de sus pecados y llamarles nuevamente al arrepentimiento. Pero tal como se nos explica al final de este pasaje, los hombres no querrán acogerse a la gracia de Dios para ser salvos, sino que resistirán hasta el límite en su rebeldía contra Dios. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 13 y 14? Dice la palabra de Dios, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una gran voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates. Desatar dice a los cuatro ángeles. La orden que recibió este sexto ángel por medio de la voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro consistían en desatar, dice, a cuatro ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates.
En cuanto a la identidad de estos cuatro ángeles, seguramente lo más acertado es pensar que se trata de ángeles caídos desobedientes a Dios. Notemos que están atados, del mismo modo en que un día será el mismo Satanás, también será atado, dice, y encadenado, así como lo dice ahí Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Quizás debemos pensar que se trata de demonios de una peligrosidad especial, que hasta ese momento han sido retenidos por Dios, impidiéndoles usar su poder para hacer mal a los hombres aquí en la tierra. Estos ángeles están atados y dice que están junto al río, al gran río Éufrates. Este río marcará el límite ideal de la tierra prometida por el oeste, así como lo dice Génesis 15, versículo 18. Más allá estuvieron los grandes imperios de Asiria y también de Babilonia, que en tiempos antiguos derrotaron a los israelitas y sometieron él a estos cuatro ángeles que provengan allí y guarden algún tipo de relación con lo que ocurrió en el pasado, anunciando nuevos problemas para Israel. Esto se vería confirmado por el hecho de que cuando se derrame la sexta copa, las aguas del gran río Éufrates se secarán, dice, para que los reyes del oriente puedan pasar con sus ejércitos para la gran batalla del Armagedón, así como lo vamos a estudiar más adelante en Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 y 16. Ahora, ¿qué sigue diciendo la palabra? Dice Apocalipsis 9 y 13, perdón, 9, 13 y 14. Dice, y fueron desatados, dice, estos cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar, dice, la tercera parte de los hombres. A fin de matar a la tercera parte de los hombres. Vemos también que estos cuatro ángeles estaban preparados para la hora, para el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Esto nos recuerda varias cosas importantes. Dios dirige la historia de la humanidad conforme a su plan, cumpliendo cada una de sus etapas en el momento adecuado. Ninguna fuerza satánica puede actuar por su propia cuenta, sino solo dentro de los límites impuestos por Dios. Dios en su soberanía puede usar a los ángeles rebeldes para ejecutar sus juicios. Los juicios de Dios siempre son controlados y precisos. Como veremos a continuación, estos cuatro ángeles dirigen un numeroso ejército de jinetes. Y eso lo vamos a ver aquí en el capítulo de Apocalipsis, capítulo siguiente. Dice la palabra de Dios, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones, dice, y yo oí su número. Así vi en visión, dice, los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas, corazas de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos dice que eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Como vemos, estos jinetes demoníacos tienen como finalidad matar, dice la tercera parte de los hombres. Esto quiere decir que el grado de intensidad de los juicios de Dios está aumentando con el toque de cada nueva trompeta. En la anterior vimos que los hombres eran atormentados durante 5 meses, pero aquí dice que la tercera parte de la humanidad morirá. No es todavía su aniquilación total, pero sí una advertencia muy enérgica y severa de parte de Dios. Ese será el juicio más catastrófico de la humanidad que ha sufrido desde los días del diluvio, pero tristemente tampoco será el último. No sabemos en cuánto tiempo se ejecutará este juicio, pero de lo que sí podemos estar seguros es que dejará un escenario terrible sobre la tierra. Por un lado, el dolor de los que sobrevivan y con toda la seguridad habrá perdido a varios seres queridos y que nos recuerde el lamento de los egipcios después de sufrir la muerte de los primogénitos. Por otro lado, el olor nauseabundo de millones de cuerpos, de estados decompuestos y de dificultades para enterrarlos y quemarlos. Y de los caballos se nos dice que realmente eran monstruos extraños
de los que salían humo, dice, y azufre de su boca y sus cabezas. Por lo tanto, el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas. Podríamos decir que tenían capacidad para dañar delante y por detrás, lo que eliminaría cualquier escapatoria. Ya vimos que cuando el Cordero abrió el cuarto sello, la cuarta parte de los hombres murió. Ahora la proporción es mayor, ya que los sobrevivientes van a morir a tercera parte. Finalmente, solo por estos dos juicios, la población mundial será reducida aproximadamente a la mitad. Finalmente, no quisieron arrepentirse y la sociedad que sobrevivió continuó viviendo en su pecado. Es decir, el hombre trajo tradiciones y lo puso en contra de la palabra de Dios. Esa es la mayor lucha que hoy existe. Si te das cuenta, el diablo cada vez intensifica más su labor. Ahora dice que tiene más poder para imitar y suelta prácticamente a estos cuatro ángeles para destruir al hombre. Es decir, todas las fuerzas, incluso malignas, están bajo el control de Dios hasta que Él lo permita y él incluso le da tiempo determinado. Y cuando dicen que eran como 200 millones, es una multitud incontable prácticamente. ¿Y a qué se está refiriendo esto? A ambos grupos. Hoy se están preparando para la última batalla de este mundo. Esta última batalla no será una guerra cósmica, no será una guerra nuclear, será una guerra verbal, será una guerra de decisiones. Es la batalla representada como el Armagedón. Y estos caballos que dicen que tienen cola, ya se los dije que hace rato que representan a Satanás, que dice que con su cola arrastrará a todos los seres humanos a apartarse de Dios y engañará, dice, con sus falsas enseñanzas a mucha gente. Entonces habla sobre el último conflicto sobre la tierra, que no será militar, sino será una batalla espiritual, una batalla mediante la persecución para poder unirse o formará parte de cualquier grupo, ya sea con Dios o sea sin Dios. Lo interesante aquí es que las personas que están con Satanás son millones y millones. Y la pregunta es, esta última batalla, este último conflicto, ¿en cuál de los dos ejércitos tú estarás? Esa es la gran pregunta. Ahora vamos a la séptima trompeta del Apocalipsis. Séptima trompeta. Llegamos por fin a la séptima trompeta. Y tal como lo había anunciado el ángel fuerte en su solemne juramento, ahí en Apocalipsis 10, versículos 6 al 7, esperaríamos, dice, el clima final con la llegada en gloria del Señor Jesucristo para reinar en este mundo de una forma visible y definitiva. Pero rápidamente vamos a ver, aunque el cielo se celebra esto como si ya hubiese ocurrido, lo cierto es que con el toque de la séptima trompeta comienza una serie de sucesos que nos van a obligar a esperar todavía hasta que veamos el deseado desenlace final que se viene. No obstante, como iremos viendo en los próximos pasajes, cada una de las cosas que han de acontecer, mientras tanto, son necesarias antes de que puedan ser establecidos el reino de Dios en este mundo. Esta es la trompeta por la cual Pablo dice, al son de la trompeta, Cristo vendrá. ¿A qué representa esta séptima trompeta? A la venida de Cristo. Es lo que dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 y 16. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo de esta manera, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Qué representa entonces esta séptima trompeta? Como lo vemos, la venida de Cristo. Porque primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces Jesús viene al sonido de la trompeta. Todo ese conflicto terminó. Finalmente, esta guerra tiene un fin
y Cristo vendrá al sonido de la trompeta. Y ese primer trompetazo que puede abrir todos los sepulcros, donde resucitarán aquellos que amaron y creyeron en Jesús. Significará que la última trompeta se ha tocado y nunca más habrá muerte, porque ahí dice, nuestro Dios ya gobierna sobre el mundo, Señor Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. A diferencia de las trompetas anteriores, la séptima trompeta no anuncia ningún juicio, sino la sustitución de los reinos de este mundo por el nuestro Señor Jesucristo. Y aunque se trata de un hecho que todavía ha de acontecer en el futuro, aquí es presentado como si ya hubiera sido consumado. Esto no nos debe extrañar, puesto que todo lo que dice Dios Todopoderoso se cumplirá. Por esa misma razón, los profetas del Antiguo Testamento que hablaron en su nombre también se expresaban de esta misma manera, puesto que para ellos era completamente seguro que lo que anunciaban iban a tener su cumplimiento exacto. Por lo tanto, cuando el ángel toque la séptima trompeta, tendrá lugar lo anunciado por el ángel fuerte. Esto es, el misterio dice que de Dios se consumirá, sin más dilación. Como ya vimos, esto tiene que ver con el establecimiento definitivo del reino de Dios en este mundo para toda la eternidad. Por esta razón escuchamos un potente grito de júbilo que recorre el cielo celebrando la inminente derrota de Satanás y el perfecto establecimiento de la soberanía de Dios de forma claramente receptible y para siempre en este mundo. Por fin la pregunta que muchos han hecho a través de los siglos con respecto a quién es el verdadero soberano del universo será contestada de forma rotunda. La rebelión de Satanás y sus seguidores será aplastada con la llegada de Cristo a establecer su reino en este mundo. El deseo de los santos tantas veces ha expresado en oración pidiendo la venida del reino de Dios y será cumplido y la voluntad de Dios será hecha en la tierra del mismo modo que se hace en el cielo, así como lo dice Mateo 6, versículo 10. Por fin este mundo conocerá la paz y la justicia que los hombres han sido incapaces de conseguir a lo largo de toda la historia. En cuanto a esto, debemos recordar que al principio del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, cuando inició su ministerio, recordemos que Satanás le ofreció todos los reinos de este mundo a cambio de su adoración, pero él de ningún modo quiso aceptarlo bajo esas condiciones. Eso está en Mateo 4, 8 y 10. La base sobre la que él iba a conseguir reinar sobre los hombres rebeldes sería su obra redentora en la cruz. Por eso, cuando murió Jesucristo, resucitó y ascendió al cielo. El fundamento de su reino en este mundo había sido colocado de forma inmovible. Desde entonces, solo es cuestión de tiempo que Él venga a reinar. Y si Él no lo ha hecho todavía, su espera se debe a que su misericordia todavía está dando a muchos la oportunidad de que se arrepientan y que sean salvos. Dios es paciente y cada etapa de su programa es de establecer su reino y es de llevar a cabo conforme a los horarios previstos. Por lo tanto, en los próximos capítulos vamos a ver que el establecimiento de su reino no ocurrirá de manera inmediata, sino que será necesario primero que acabe con la bestia y su reino. Esto es lógico ante lo que Dios puede establecer su propio reino y descienda del cielo en la nueva Jerusalén. Primero tendrá que destruir el reino de Satanás, que más adelante en Apocalipsis será representado como un poderoso movimiento que se levantará contra Dios y eso será al final de los tiempos y que será presentado como un resurgir de la antigua Babilonia. Pero en un segundo lugar, para que la iglesia de Dios pueda ocupar su lugar de dignidad al que ha sido llamado dentro de su reino como la esposa de Cordero, será necesario también que la falsa esposa, la gran ramera, sea condenada también. Por todo esto, con el toque de la séptima trompeta, no debemos esperar que los acontecimientos necesarios para el establecimiento de su reino ocurran de forma súbita, sino que se irán sucediendo a lo largo de un periodo de cierta duración. Entonces Cristo reinará sobre todos los reinos de este mundo que en el presente están bajo el control de Satanás. Y a pesar de que los hombres no quieran, todos los reinos vendrán
hacer de nuestro Señor y de su Cristo. Esta última expresión nos recuerda el lenguaje del Salmo 2, cuando las naciones desafían a Dios y a su ungido, siendo finalmente sometidas, ahí como dice en Salmos capítulo 2, versículo 2. Ahora yo quiero hablarte a ti que estás viendo este video, que estás escuchando esto. Tú que eres joven, tu hermana, tú que eres hermano. A ti te quiero hablar hoy. Hoy, como tú sabes, hay una lucha entre dos poderes. ¿Qué cosa disputan? El corazón del ser humano. Esa lucha está en la mente. Esa lucha es una lucha real. Tú lo experimentas. Cada vez que quieres acercarte a Jesús, el conflicto crece más en ti. Cada vez que tú das un paso de decisión para Cristo, parece que las cosas empeoran. Es porque estamos viviendo un conflicto. Sin embargo, hoy la puerta de la gracia está abierta, pero un día se cerrará esa puerta de gracia. Mientras muchos hoy están siendo atormentados por falta de Dios en sus vidas, hay otras personas que están rechazando constantemente todas las advertencias de Dios o están rechazando todas las cosas que Dios da en sus vidas. Sin embargo, hoy la puerta de la gracia está abierta, pero un día se cerrará esa puerta de la gracia. Mientras muchos hoy están siendo atormentados por falta de Dios en sus vidas, hay otras personas que están rechazando constantemente todas las advertencias que Dios les da. Yo te digo algo. Las 7 plagas que vamos a ver de aquí más adelante en otra próxima lección no fueron hechas para los hijos de Dios. Son hechos para todos aquellos que desobedecieron las advertencias que Dios le dio. Finalmente se tocará la 7ª trompeta, y en la 7ª trompeta aquellos que estuvieron preparados esperando un lugar en Jesús irán al cielo para vivir con Él siempre. Y yo quiero que tú puedas estar allí, que tú joven, que tú señorita, que tu hermano o hermana. Yo quiero que ustedes estén ahí. Y ustedes saben cómo termina la Biblia. Dice: la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aquí acabó la Biblia. Y si ven, la Biblia termina con la gracia. Pero también ven cómo dice Juan en el versículo anterior. Sí, ven Señor Jesús. Ven representa el pedido de Juan para todo el pueblo de Dios durante toda la historia. ¿Y qué dice? Señor, quiero que vengas, pero mientras tú no llegues, que tu gracia me salve, que tu gracia me acompañe. Los 2 temas que acompañan a toda la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis es la gracia, esa gracia de Jesús. Y la vuelta de Jesús, como comienza en la Biblia, así como empieza en el principio creó Dios, gracia de Dios es un regalo de Dios, como termina también con la gracia de Dios en el último versículo de la Biblia. ¿Y dónde está la venida de Jesús? En el Génesis. En el Génesis 3:15, cuando se da la promesa, de aquí, de tu simiente, te va a salir uno que va a restaurar, uno que va a pisar la cabeza de la serpiente. ¿Y quién es ese? Es Cristo Jesús. ¿Y cuándo terminará de pisar la cabeza de la serpiente? En la segunda venida de Cristo. Así que yo te invito a leer la Biblia. Lean la Biblia y prepárense para esta segunda venida de Cristo. Gracias por todo, mis queridos jóvenes, mis queridas hermanas, hermanos. Gracias por su momento, por su tiempo. Que Dios me los bendiga y nos estamos viendo en la próxima lección que viene. Dios me los bendiga. Bendiciones.